Vamos a empezar este tiempo. Voy a hacerles algunas preguntas, decirles cómo ustedes suelen relacionarse, ¿no? Cómo nos relacionamos a veces unos con otros. Cómo empieza una relación tal vez de pareja, ¿no? Cómo uno va enamorando a la otra persona, ¿no? Yo cuando tenía 19, creo que ya tenía 20, no me acuerdo, y Marcelo empezó a enamorarme, ¿no? Empezó, no de frente, no me enamoró, ¿no? A eso sí les gusta, ¿no? Empezó a tener un interés mayor de amistad. Yo decía, qué raro este chico, ¿no? Nunca hablábamos, en realidad nunca teníamos no éramos amigos, ¿no? Así íntimos, ¿no? Y de la nada empieza a hablarme, ¿no? Me acuerdo una vez que yo llegaba siempre a la iglesia para hacer ensayos o algo, y Marcelo en esa época trabajaba ahí, limpiando la iglesia. Y yo, como a veces llegaba temprano, me metía a la oficina de mi papá y esperaba ahí a que sea la hora del ensayo, ¿no? Y él de la nada empezaba, ya había barrido la oficina de mi papá, pero él entraba con su escoba, ¿no? ¿No? Y me decía, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Me empezaba a hablar sobre el libro que estaba leyendo. Y yo decía, mira, qué chévere, está leyendo tal libro, ¿no? Y empezaba a conversar con él, ¿no? Y así pasaban los días, los meses, y igual, ¿no? Yo llegaba, me acuerdo, estaba con Laura en la cocina y Marcelo estaba por donde sea, pero aparecía en la cocina donde estábamos nosotras, ¿no? Luego, caleta era, ¿no? Me llamaron, justamente nos llamaron al mismo tiempo para trabajar, yo en una empresa y él en la otra. Y justamente yo trabajaba en esa época con Carolina, la hija de la pastora Nelita. Y yo empecé como recepcionista ahí en la empresa, y de pronto, uno de los primeros días de mi trabajo, suena el teléfono. Uy, mi primera llamada, qué miedo, ¿no? ¿Y quién era? Marcelo. Y yo, ¿qué? Que te saluden en la iglesia es un poquito más, ¿no? Menos rochoso, pero que te llamen a la oficina, y yo decía, no, y acá hay gato encerrado, ¿no? No, acá está pasando algo. Y de pronto, en esa época, pues, bueno, los correos, ¿no? Me mandaba correos, me escribía por el Messenger, ¿no? Entonces mi papá me decía, China, acá hay algo, ¿ah? A ver, enséñame. Y leía las cartas que me escribía, los correos que me escribía. No, acá hay un interés de todas maneras. No, mi papá me animaba, decía, porque él estaba en su lista. Mi papá tenía su lista de los chicos que podían, posibles para su hija, ¿no? Y estaba en buen lugar, estaba en buen lugar de la lista de mi papito. Entonces, llegó un momento que Marce dio un paso ya más allá. Dijo, ¿qué te parece si un día me acompañas a comprarle un regalito a mi hermanita? Un regalo, ¿no? O sea, era su forma de invitarme a salir, supongo, ¿no? Entonces, ya, pues normal, te acompaño para que me ayudes, ¿no? Porque yo en esa época servía con los chicos de la edad de María Alejandra, ¿no? Y fui a acompañarlo, ¿no? ¿Qué cosa quiero llegar con todo esto, no? Dice, ¿por qué Carolina nos habla tanto de cómo empezó la historia, ¿no? ¿Cuándo va a empezar a predicar? Sino que quiero que ustedes vean cómo empezó esa relación. ¿Cómo creen que empezó esa relación? ¿Cómo se pudo ir dando hasta que llegamos ahora, ¿no? Que estamos ya casados, vamos a cumplir 19 años de casados, tenemos 2 hijas. ¿Cómo empieza toda relación? No solamente de enamorados, sino de amigos. ¿Cómo empieza? Comunicándose, ¿no? Si él no hubiera dado tal vez el primer paso y dice, hola, ¿cómo estás? ¿No? O me escribe o llamas, no se puede uno relacionar con otra persona, ¿no? ¿Cómo empiezan las amistades? Hola, ¿cómo estás? Me llamo tal, ¿no? Me llamo Carolina, ¿y tú cómo te llamas? Ahora es la clásica, antes era, ¿me das tu teléfono? No, ahora es, dame tu hija, ¿no? Ahora se comunican así, ¿no? Se relacionan así. Pero a ese punto yo quería llegar, ¿no? Que
Dios busca tener una relación contigo, ¿no? Y Él da el primer paso, Él va a tu encuentro. Él es el que te dice, hola, ¿cómo estás? Soy tu Dios. No, obviamente Él no te pregunta quién eres tú, Él ya lo sabe, pero quiere relacionarse contigo. Él quiere comunicarse contigo. Él quiere que tú sepas de que Él está ahí y siempre te va a estar esperando porque quiere estar contigo. Somos nosotros lo que muchas veces lo dejamos plantado. Lo que muchas veces lo choteamos, lo dejamos en visto. Si a mí no me hubiera después llamado la atención a Marcelo Segura, ¿no? Le hubiese dejado en visto, no le hubiese contestado las llamadas, ¿no? Pero cuando uno tiene un interés de relacionarse con otra persona, pues contesta, responde. Hay una relación recíproca, ¿no? Va y viene. Así son las relaciones. Y Dios quiere que hoy tú sepas de que Él se quiere comunicar contigo. Y la única forma para relacionarse contigo es la oración. Porque ¿qué es orar? Conversar con Dios. Pero para conversar con alguien es de a dos, no es de a uno. Bueno, yo he visto algunos que caminan solos por la calle y a veces me pongo a mirar, ¿no? Para ver si tienen audífonos, porque digo, qué miedo, está hablando solo. Pero ahora me fijo si tienen audífonos para no pasarme a la otra vereda, ¿no? Porque están hablando solitos, ¿no? Pero no puede haber una comunicación de a uno nada más, es de a dos. Y si nosotros decimos ser hijos de Dios es porque me relaciono con mi Padre. No puede haber una relación de padre e hijo e hija si no me comunico con papá. Había momentos que seguramente yo cuando era chibola no obviaba decirle cosas a mi papá, ¿no? Y me mandaba sola. Él siempre decía, tú no te mandas sola. ¿A dónde te has ido? ¿Por qué no me has dicho? No le comunicaba a veces las cosas, tal vez porque se me pasaba, me olvidaba y tú no te mandas sola, avísame, dime, ¿no? Esa es una relación, esa es una comunicación entre dos personas, ¿no? Y Dios está aquí para decirte que quiere que agilices esa comunicación con Él, que tú lo busques, que tú empieces a orar. A veces escuchamos sobre orar, ay, qué aburrido, ¿no? Ay, no, que otra vez que nos están llamando para orar a las 5 de la mañana. O nosotros ahora no tenemos un culto de oración porque este no es nuestro local. Pero antes teníamos nuestros cultos de oración y también había que estar, ¿vas a ir al culto de oración? ¿Vas a ir al culto de oración? No, y la gente a veces estaba como que, ay, no sé, tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Pero cuando uno tiene un interés por otra persona, no importa dónde esté, ni cómo esté, pero quiere ir al encuentro de esa persona. Quiere estar ahí con él, conversar, comunicarse con esa persona. Yo recuerdo que con Marcelo hablábamos hasta tarde. Mi papá lo tenía que botar de la casa. Ya, Marcelo, gritaba, ya es tarde, ¿no? ¿Sí o no? Eran las 11, ya peligroso, ¿no? Ya es tarde, Marcelo. O hablando por el teléfono, ¿no? Cuando uno tiene interés, o con las amigas. Yo me acuerdo que hace muchos años tenía una amiga que nos comunicábamos todo el tiempo. Encima en esa época había una línea que se llamaba TIM, ¿se acuerdan? Y TIM, para empezar promocionando sus telefonías, sus celulares, dio de regalo con 3 contactos que te pudieras comunicar ilimitadamente. Y yo tenía a mi amiga como contacto. En esa época todavía con Marcelo no pasaba nada, así que él no estaba ahí. Y todo el tiempo era mensaje de texto, ¿no? Mensaje de texto. Había un interés, era mi amiga, ¿no? Éramos amigas, con pinches, de todo. Cuando hay un interés, tú te comunicas. ¿Cómo Dios va a saber que tú tienes un interés por Él? Porque te comunicas con Él. Porque todo el tiempo estás hablando con Él. Mi hijo quiere estar conmigo. No, es que yo hoy de no oré porque seguro
el hermanito del costado tiene muchas cosas que hablar y no le voy a interrumpir a Dios. Nosotros no interrumpimos a Dios, Él es Dios, Él puede escucharte a ti, a ti, a ti, a ti, a todos nosotros al mismo tiempo. Por eso es Dios. Y hay muchas cosas por las cuales nosotros debemos de orar. Y ese es el tema del día de hoy. ¿Para qué oras? Y quise entrar con esta introducción para que ustedes entiendan el tipo de relación que quiere Dios contigo. Que no es de como que alguien inalcanzable, como que alguien que no, tal vez ni me escucha. No, Él está ahí. Los que nos alejamos somos nosotros. Los que lo dejamos en visto somos nosotros. Pero Él quiere que tú entiendas que mientras más hablas con Él, más te fortaleces tú. Más aprendes, más creces. Más avanzas. El beneficio es para ti. Yo siempre le digo eso a los chicos. El que ustedes estén con Dios, el beneficio es suyo. Dios es Dios. De Él viene todo lo bueno. Entonces, el beneficio es para cada uno de ustedes. El orar es un beneficio para ti. No para Dios, es un beneficio para ti. Porque tú estás hablando con papá, tú estás hablando con Dios, tú estás hablando con el Rey de Reyes y Señores, Señores. En la época de donde habían los reyes, ¿era tan fácil seguramente acercarse a un rey? No, no cualquiera podía acercarse al rey, había que pedir permiso. Tú tienes la libertad de acercarte todos los días, todo el día si quieres, y no lo hacemos muchas veces. Ni siquiera a veces le preguntamos las cosas que quiere que hagamos. No le consultamos, teniendo tan fácil el acceso al Señor. ¿Y para qué? ¿Para qué tú tienes que orar? Una de las cosas, voy a hablar unas cuantas nada más, seguramente si ustedes se ponen a estudiar la palabra van a encontrar miles, pero como siempre me bulean cada vez que llego a mi casa que me demoro la vida cuando predico, entonces voy a dar unas cuantitas nada más. Y una de las cosas que podemos encontrar en la palabra por las que debemos de orar es no entrar en tentación. ¿Cuántos han tenido o tienen tentaciones? Todos, no van a decir que no. Todos tenemos tentaciones. Y vamos a buscar Lucas 22 del 39 al 46. Lucas 22 del 39 al 46 dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, hablando de Jesús, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación, Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Clarísimo está el versículo. Ni siquiera hay que desarrollarlo, creo. Está clarísimo, pero acá hay, aparte de no entrar en tentación, vi algo muy importante que sí me gustaría compartir con ustedes, y es que Jesús le dice al final, a ver en el versículo 45, dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo, a los angelitos durmiendo. ¿Qué les había pedido que haga? Que se quedaran a orar, ¿no? No a tertuliar ni a compartir los piqueos, no, les pidió que se quedaran a orar. ¿Pero qué hicieron? Se durmieron. Les venció, se les apagó el wifi, como dice mi cuñado, ¿no?
¿Y qué dice? Pero los halló durmiendo a causa ¿de qué? De la tristeza. ¿Cuántos muchas veces nos dejamos llevar por las emociones? Qué importante, somos seres emocionales y eso no lo podemos evitar. Pero Jesús les dio una orden clara: oren. Oren para que no entren en tentación, pero ellos se durmieron a causa de la tristeza. ¿Cuántos de nosotros dejamos de orar porque nos dejamos llevar por nuestras emociones? Por la tristeza, por el enojo, por la decepción. A veces porque me siento mal, me siento decaído, me deprimo, me alejo, ya no quiero orar, no quiero hablar con Dios, no quiero hablar con nadie por último. Y nos dejamos llevar por las emociones. Es más, lo llevamos a la vida cotidiana con nuestra familia, ¿no? Nos ponemos de mal humor, tenemos mal carácter, contestamos mal, no quiero ir a la iglesia. Una de las cosas que nosotros, por las que podemos ver las prioridades que tenemos en nuestras vidas, una de ellas es la iglesia también. Cuando nosotros venimos a la iglesia o faltamos a la iglesia, ¿por qué estoy faltando? ¿No? ¿Cuáles son mis prioridades? Porque es importante, la palabra de Dios dice que tenemos que congregar, que no dejemos de hacerlo. Es como una orden, es un mandato, no lo dejes de hacer. A Él le gusta que nosotros estemos unidos, que estemos orando, que estemos buscándole en unidad. Y a veces nuestras emociones nos ganan y dejamos las cosas de Dios a un lado y ponemos nuestras emociones por encima de Dios. Y tenemos que tener cuidado, porque si bien es cierto, somos seres emocionales, tenemos el Espíritu Santo que toma control aún de nuestras emociones. Y tenemos que entregarle a Dios el control de nuestras emociones. No podemos dejarnos llevar así como el viento a las emociones, porque si no, todo el tiempo vamos a estar como en una montaña rusa. Cuando me siento bien, estoy bien, oro, voy a la iglesia, predico y todo, y cuando estoy mal, pues si no hago nada, no oro, y encima me pongo mal con los que están a mi alrededor, y dejo de ser de testimonio también. Entonces, resaltemos esa parte. No es que no lo vamos a volver a hacer, porque somos seres humanos, nos vamos a equivocar, pero cuando uno conoce su debilidad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar al Señor para fortalecerla. Si yo suelo dejarme llevar por mis emociones, entonces yo pongo y rindo mis emociones al Espíritu Santo, para que no me deje llevar por ellas. Los discípulos cayeron, se dejaron llevar por las emociones. ¿Acaso vino Jesús y los gritoneó? No, despierten, les dijo, despierten. Sabía que estaban tristes. Dios sabe tu necesidad, Dios sabe lo que tú sientes, sabe cómo estás, cómo has venido. Cuando tú te acercas a orar, sabe cómo tú estás. Él quiere, al contrario, no quiere que te apartes de Él, quiere que lo busques. ¿Para qué? Para consolarte, para animarte, para alentarte, para sanarte, para darte libertad. Por eso es importante darle el control de nuestras emociones al Espíritu Santo, para que Él pueda hacer la obra en nuestras vidas. Amén. Y ahora sí, una de las cosas por las que nosotros tenemos que orar es no entrar en tentación. Qué importante es, porque todo el tiempo vamos a tener un enemigo. Tenemos un enemigo buscando a quien devorar. ¿Y por dónde nos va a atacar? Por las cosas que a nosotros nos gustan, por nuestras debilidades. ¿A dónde? ¿Por dónde lo voy a hacer caer? ¿Qué pasó? ¿Por qué les dijo Jesús esto a sus discípulos? ¿Qué venía después? ¿Qué viene después de esta historia? Vinieron por él, ¿no? Vinieron a arrestarlo. ¿Y qué pasó con sus discípulos? ¿Qué pasó específicamente con Pedro? Pedro estaba ahí con Jesús, uno de los que se quedó durmiendo.
¿Qué pasó con Pedro? Lo negó a Jesús 3 veces. También eso, ¿no? Le cortó la orejita, él salió todas sus emociones, toda su cólera, la dejó llevar, no por el Espíritu Santo, sino por su carne. Le cortó la oreja al soldado. Cayeron. ¿Por qué? Porque no estaban orando, porque estaban durmiendo. Entonces pregúntate, ¿por qué caigo todo el tiempo con este mismo pecado? ¿Por qué caigo en lo mismo todo el tiempo? Pregúntate, no estás orando, no estás buscando a Dios, porque no hay de otra, porque la palabra dice, ora para que no caigas en tentación. Y si caes en tentación y pecas, es porque no tienes una vida de oración. Porque como dije al inicio, la palabra, cuando tú vas a orar y estás buscando constantemente la palabra de Dios y estás orando y estás leyendo su palabra, es como ir al gimnasio, tú te estás fortaleciendo. A mí me han mandado a hacer natación porque yo tengo los músculos muy débiles, entonces todo el tiempo me contracturo. Entonces, ¿qué hace la natación? Fortalece mis músculos. ¿Para qué? Para que yo no pare torcida, literal, ¿no? Para que yo pueda caminar bien y me sienta fuerte, me sienta bien, ¿no? A veces quisiera hacer 1000 cosas con mis hijas, ¿no? Ayer, por ejemplo, en el parque yo tenía que predicar sentada. Yo le dije a los chicos, no es que me crea mucho y todos están sentados en las mantitas y yo bien linda, bien cómoda en mi silla. No, es que si yo me siento en el piso, me levanto y tal vez ya no me enderezo, ¿no? Y mucho roche, ¿no? Hay que fortalecerse, así como uno quiere fortalecer el cuerpo, uno tiene que fortalecer el alma, el espíritu. ¿Cómo? Con la oración. No quieres caer en tentación, no quieres pecar contra Dios, ora. Ora. Otra cosa es para que la fe crezca. ¿Quieres que tu fe crezca? Ora. Mateo 17 del 19 al 20. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible, dice. ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes no tienen la fe suficiente, dice. Pero si leemos Marcos, ¿no? Nosotros sabemos que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de las mismas historias, pero cada una las comenta según su perspectiva y cómo estuvo en la historia, ¿no? Cómo estuvo tal vez en la posición, uno escuchó una cosa de Jesús, el otro escuchó otra cosa, ¿no? Pero Marcos, ¿qué dice en esta porción? Dice, más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Y no está, yo cuando era chibola pensaba que hablaban sobre el demonio. Y no estaba hablando sobre el demonio. Estaba hablando de la fe, la incredulidad. Jesús le dijo a sus discípulos por la falta de fe de ellos. Se los dice en el otro que leí, que era Mateo. Y en Marcos dice que solo sale con la oración. Entonces, ¿cómo puede crecer tu fe? Orando. Y dice que si tú tienes fe, aún como el grano de mostaza, tú puedes hacer muchas cosas. Tú puedes mover una montaña de aquí a allá, dice, ¿no? Y la montaña se movería y nada sería imposible por la fe. No porque tú eres lindo, tú eres linda, no, por la fe en quién, en el que lo puede hacer. Porque nosotros no podemos hacer nada, el que lo hace es el Señor. Pero dice la palabra que si tú oras, tu fe va a crecer. Cuando tú oras, la fe está en el gimnasio también.
se empieza a ejercitar, empieza a crecer, se empieza a fortalecer. Ahora, los que levantan pesas, ¿quiénes levantan pesas? Aparte de mi esposo, que le encanta levantar sus pesitas. Levantan pesas, pónganle a sus pesas fe y empiecen a levantar para empezar a fortalecerla. ¿Quieren crecer? Ora. ¿Quieres fortalecerte? Ora. ¿Quieres cambiar? Ora. ¿Quieres ser transformado? Ora. ¿Quieres ver milagros? Ora. ¿Quieres ver sanidades? Ora. ¿Quieres ver maravillas? Ora. A veces no, es que ¿por qué ahora no se ven como antes los milagros, las maravillas y tantas cosas que miraban los discípulos? Por la falta de fe, por la falta de oración. El Hijo de Dios, lamentablemente, es flojito, pues, ¿no? No quería decirlo feito. A veces somos flojos, no nos gusta, pero queremos que el Señor nos responda. Nos gusta que el Señor nos responda, ¿no es cierto? Queremos que Dios nos responda, pero ¿cómo nos va a responder si no hablamos con Él? No, a veces viene una de mis hijas y me empieza a hablar, pero habla tan bajo que no le escucho, no le entiendo. ¿Qué? ¿Ah? A veces así nos acercamos a Dios. Y el Señor estará hoy, no te escucho, no te escucho, ¿no? ¿Dónde estás hablando? Debajo de la cama. No, hablemos con convicción, con seguridad, estamos acercándonos a Dios. Yo veo cómo mis hijas se acercan a Marcelo y le piden todo lo que quieren, ¿no? Obviamente no le damos todo lo que piden, ¿no? Pero lo hacen con confianza, ¿no? Y uno sí les responde, ¿y tú crees que es hija de qué cosa? ¿No? Hijas de quién son. Pero tienen la confianza, tienen la seguridad. Es mi papá, ¿no? Es mi papá, ¿por qué no? Si puede, me lo va a dar. Si no, no me da, pues. Pero voy con tranquilidad, voy con confianza, con seguridad de que no estoy hablando con el hijo del vecino, estoy hablando con mi papá. ¿Con quién hablas tú todos los días? Con tu papá. ¿Necesitas algo? Anda donde papá. Y en su tiempo te dará las cosas. No es que no me contesta, por eso ya ni le hablo. Sabe lo que tú necesitas y sabe en el tiempo que tú lo necesitas. Por eso es Dios. Entonces hay que orar con fe. Hay que orar para que esa fe crezca, dice la palabra. Otra cosa es para que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Muchas veces viene Luana y me dice, quiero esto, mamá. No. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no? No, pero me tienes que decir por qué. No entiendo por qué. ¿Por qué no? Y punto, ¿no? Y él tiene que aceptar lo que yo creo, ¿no? Claro, después le tengo que explicar por qué no me parece por esto, no me parece por lo otro, tal vez esto te vaya a caer mal, qué sé yo, ¿no? No siempre tenemos que darles explicaciones a los hijos, pero siempre, a veces es bueno, ¿no? Para que ellos entiendan el por qué viene el no. Pero a veces cuando tú le dices a Dios algo y le pides cosas, no siempre te dice que sí. A veces te dice que no. Y tenemos que respetar su decisión porque Él sabe más que yo. Pero oramos ¿para qué? Para que se haga la voluntad de Dios. La palabra dice en Mateo 26:39, Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía? Oraba. Padre mío, dice, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús fue a descargar su alma. Jesús estaba cargado, iba a la cruz. ¿Cómo van ustedes a una operación en la clínica? Digo, ¿no? Felices, saltando de un pie. No. Cuando iba a dar a luz a mis hijas, iba porque ya tenía que salir, porque si no las dejaba adentro. Tenía un miedo,
pero tenían que salir de ahí, ¿no? Iba con miedo, con nervios, con ganas de llorar, o sea, era como unos sentimientos encontrados, porque obviamente yo quería ver a mi hija, ¿no? Pero tenía miedo, porque las dos fueron cesareadas, ¿no? Entonces Jesús vino donde su papá, con esa confianza de que iba a recibir consuelo de Dios, ¿no? Y vino y se descargó y dice que inclinó su rostro en tierra, ¿no? Y le dijo, Padre mío, si es posible. A veces nosotros lo leemos, pero no le damos el énfasis que tienen estas palabras de la voz de Jesús. Cuando uno viene cansado, cargado, con tristeza, con dolor en el corazón, ¿cómo va donde Dios? Pónganse en los zapatos de Jesús en ese momento. Si es posible, Señor, que pase de mí esta copa. Él iba a pasar por un proceso duro. No solamente porque le iban a clavar, lo iban a matar, sino que él iba a cargar el peso de tus pecados. Él iba a cargar los pecados de toda la humanidad encima de uno. Uno mismo no puede ni con los suyos. Imagínate cargar con todos los del resto. Él iba a ir a la cruz, él a cargar con todo eso encima, y si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. Él estaba orando, estaba clamando. Pero algo importante, dijo Jesús, y algo que tú y yo tenemos que aprender todo el tiempo, todos los días. Cada decisión que tú tomes, o antes de que las tomes más bien, que se haga tu voluntad y no la mía. Si tú quieres, Señor, que se haga, haz tu voluntad, que no se haga la mía. Tengo estos planes, Señor, los pongo en tus manos, que se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad. Qué importante es esa frase, ¿no? Tenemos que orar siempre para que se haga lo que Dios quiere, porque Dios sabe lo que te conviene. Dios sabe tu final, el final de tu vida desde antes de que tú nazcas. Entonces, con mayor razón, yo mejor le encomiendo mi vida a Dios, porque Él ya sabe lo que va a pasar el día de mañana. Entonces, Él va abriendo el camino por donde yo debo pasar. Pero como nosotros somos a veces terquitos, queremos hacer lo que nosotros queremos, lo que nos da la gana, entonces vamos por otro lugar donde tal vez no se preparó el camino. Jesús no preparó ese camino porque no era para ti. No le sacó las piedras, no le pasó esto para aplanarlo, ¿no? La aplanadora. No hizo nada en esa tierra o en ese camino porque no era tuyo. Entonces, si vamos ahí de tercos caminando por donde Él no nos dijo que vayamos, ¿y qué pasa? Nos revolcamos, pues, y después levantamos la mano, Señor, ¿por qué permite las cosas? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué me pasa esto? Y nos quejamos encima. Y Él bueno, amoroso, dice, pero hijito, así decía mi papá, hijita, ¿no? Te estoy preparando, acá estaba tu camino, con luces LED todavía para ti, para que camines tranquila, tranquilo. Pero tú no hiciste caso, no escuchaste mi voz, no me buscaste, no preguntaste por dónde debías de ir y te metiste por donde no debías, pues. Te hincaste con los espinos, te tropezaste con las piedras, caíste en el barranco. Y Jesús yendo ahí a cargar a la 99. Cosas nos podemos evitar si nosotros buscamos su voluntad en oración. Muchas cosas nos podemos evitar. Hermano, muchas cosas de las que te pasan no son permitidas, o sea, no son planeadas más bien por Dios, son permitidas, pero no están en los planes de Dios, sino son las consecuencias de tus malas decisiones. Pero como nosotros no somos robots, tenemos libre albedrío, permite las cosas el Señor, pero son tus malas decisiones, son consecuencias a tus malas decisiones. Muchas de las cosas que tú vives. Y hay que retroceder, porque gracias a Dios, gracias que tenemos un Dios bueno, que podemos acercarnos a pedirle perdón y volver a empezar. Así que es el tiempo de que si aún no lo he hecho,
Le digo, Señor, perdóname, no he estado haciendo tu voluntad, no he estado preguntándote qué cosa quieres para mi vida. Ayúdame y empiezo de nuevo. Y vas a ver el camino tranquilo. Van a haber pruebas, dificultades, pero ¿quién está contigo? Dios. Para pasar cada prueba, cada dificultad en victoria. Otra cosa, para que Dios obre en la vida de los demás. Hechos 12:5. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Si leemos hasta el versículo 17, veremos que Pedro estaba en la cárcel. ¿Se acuerdan de esa historia cuando Pedro lo encarcelaron? Ya lo iban a condenar a Pedro. Estaba con cadenas en sus manos y sus pies. Y la historia dice que la iglesia estaba en la casa de María orando. Y que cuando la iglesia oraba, bajó un ángel donde estaba en la cárcel, donde estaba Pedro, verídico, de la vida real. ¿A quién le gusta ver películas de la vida real? A mí me encanta ver películas de la vida real. Cuando tú lees la Biblia, estás leyendo historias de la vida real. Y en la vida real, la iglesia estaba orando y en la cárcel, ¿qué estaban pasando? Las cadenas se estaban rompiendo. Las puertas de la cárcel se estaban abriendo y Pedro salía de lo más campante por la cárcel sin que los guardias se dieran cuenta de la vida real. Hasta que llegó Pedro a la casa donde estaban reunidas la iglesia y nadie lo podía creer. ¿Eres tú? Primero pensaban que era un fantasma. Y era Pedro. ¿Por qué? Porque la gente, la iglesia, estaba orando. La iglesia estaba orando. ¿Para qué oras, hermano? Para que Dios obre en la vida de otros también. Uno no solamente ora por uno ora por los demás, por el prójimo, porque la palabra dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. O sea, Él en primer lugar y dos, a tu prójimo como a ti mismo. La iglesia en ese momento estaba amando a Pedro. ¿Cómo muestro mi amor por otras personas? Orando por ellas. No, Carolina, a veces ni oro ni por mí, voy a orar por el otro. No, tengo que orar por mí y tengo que orar por el otro, por el prójimo. Dios nos manda amar a nuestro prójimo. ¿Quieres amarlo? Ora por él. Para que sus cadenas se caigan, para que las puertas se le abran, para que pase y salga tal vez por la cárcel, de la cárcel, para que sea libre del pecado, para que pueda recibir tal vez las necesidades que tiene y pueda el Señor bendecirlos, para que puedan ser sanados. Oramos por otros, para que Dios obre en sus vidas. Una de las cosas que me pasó a mí cuando estaba embarazada de Luana y estábamos en el baby shower, me acuerdo, tenía 7 meses de embarazo y me emocioné, caminé todo el día, hice todo, me puse mi mesita, todo hice yo. Estaba con mi esposo, obviamente, y me ayudaban algunos hermanos y les decía acomodar todo, ¿no? Pero yo quería estar en todo, ¿no? Terminando el baby shower, voy al baño y yo había botado un montón de sangre. Me tuvo Marcelo que llevar de emergencia a la clínica, ¿no? Y llegué a la clínica y los médicos me dijeron, la bebé está lista para salir, va a salir prematura. No nos daban muchas posibilidades para ella porque estaba yo sangrando mucho, había muchos coágulos, me dijeron, vas a seguir sangrando. Me empezaron a poner cosas para madurar los pulmones de la bebé. En fin, yo estaba muy asustada, pero recibía mensajes, ¿no? De mis hermanos de la iglesia.
Estamos orando por ti. Los hermanos que habían quedado del baby shower estaban orando en la iglesia. Y todo el tiempo recibía mensajes los 3 días que estuve ahí en la clínica, hermano. Esa noche la iglesia estuvo orando y el ángel bajó a la clínica. Es de la vida real. Es importante cuando la iglesia se une a orar. Yo sentí, del miedo que tenía, sentí paz. Los doctores no podían creer, los coágulos se reabsorbieron, no boté ni uno más. Mi hija no nació en ese momento. Me mandaron a casa, esperé hasta los meses, un mes y medio más, creo, más o menos, estuve echada en cama. Pero mi hija nació bien, no nació prematura. ¿Por qué? Porque la iglesia se dedicó a orar, se dedicó a hacer lo que Dios les había llamado a hacer. Hermano, yo sentí el amor de Dios tan grande a través de mis hermanos que yo no podía dejar de agradecerle a Dios. Y entendí lo importante que es cuando ustedes oran, unos por otros. Por eso cuando a mí alguien me dice, puedes orar por mí, o me escriben, me esfuerzo por hacerlo en ese instante, porque yo sé que me voy a olvidar. Porque yo sé que esa persona, si me está escribiendo, es porque necesita esa oración en el momento. Y lo hago en el momento para no olvidarme, porque algunos que me conocen, Brendita, siempre le digo, por favor, me recordar, porque tú ya sabes que tengo una mente de pollo. Y me voy a olvidar. Entonces, si yo amo a la persona, me voy a esforzar. Hermano, la oración abre cárceles, rompe cadenas. El ángel baja. El Espíritu Santo ministra los corazones de sus hijos a través de tu oración. Nos sentimos acompañados unos con otros. Qué bonito es cuando están a las 4:30, la iglesia se une a orar acá. Están orando por el culto, por ustedes. Todos deberían estar ahí 4:30 orando, porque cuando la iglesia ora, algo pasa en la vida de las demás personas. Y eso es amar al prójimo. Eso es amar a Dios. Porque estás amando a sus hijos. Quiero que Dios obre en la vida de mi familia, de mis amigos. Ora. Qué importante es la oración. Y la última cosa para aprender en esta tarde, en esta noche ya, es para enseñar a otros. Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Jesús le estaba enseñando con palabras a sus discípulos cómo deben de orar, ¿no? Algo que Lucas dice, pero que Mateo omite, ¿no? Voy a leer lo que dice Lucas, ¿no? Dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Acá los discípulos le están diciendo algo que Lucas dice, algo que Mateo no dice, ¿no? Que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñe a orar. Y eso tenemos que pedirle a Dios, enséñanos a orar. Hablar. Jesús les estaba enseñando a hablar con Él. ¿Qué dice primero Mateo? Cuando ores, apártate a solas. ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo orando antes de morir? Se apartó, dice, ¿no? De sus discípulos, a ellos les dijo, oren, y Él se apartó a orar. Y Él solía hacer esto. Siempre se apartaba para orar. Dice, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Tú tienes que ser de testimonio para otros que vienen detrás tuyo, que te están viendo. Él está orando, mira cómo ora, mira cómo crece,
Mira la fe que tiene este hermano, esta hermana. Mira cómo es su testimonio de vida. Con autoridad. Tienes que ser de ejemplo. Mateo 6, 7, Mateo 6, 7 dice: cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Cuando Jesús dijo estas palabras, después les enseñó a orar el Padre Nuestro. Pero les estaba poniendo el parche ahí, ¿no? No es para que la repitas y la repitas y la repitas. Dios quiere que tú abras tu corazón y hables con Él, te comuniques con Él, le digas lo que sientes, tus necesidades, que sea una relación genuina de dos personas. No tienes que repetir el Padre Nuestro todo el día. Jesús ahí estaba enseñando un modelo de oración. Cómo acercarse a Dios. Era una forma, un modelo para que los discípulos sepan cómo orar. Y tú tienes que enseñarles, no con palabras a los demás, sino con tu ejemplo. Lucas 5:16 dice: él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Están hablando aquí de Jesús. Jesús es el mejor ejemplo que tú tienes para seguir. Él solía, dice, apartarse, retirarse a lugares solitarios para orar. ¿Cuántas veces en la semana te retiras para orar con Dios, para hablar con Él? ¿Cuánto tiempo de tu día lo ocupas en otras cosas en vez de hablar con Dios? Ahí vemos las prioridades también. La palabra dice: el que ama más a padre y madre, ¿qué dice? No es digno de mí. ¿Cuántas veces dejamos a Dios de lado por otros, por otras cosas, por trabajo, por familia, por mis problemas, por mis cosas, y dejamos a Dios de lado? Lo dejamos paradito ahí. Mi hija Luana siempre se queja cuando yo estoy haciendo algo y viene y me habla, ¿no? Porque a veces me habla cuando estoy ocupada y me dice: pero te estoy hablando, ¿no? Pero espérate, pues le digo: espérate, estoy ocupada, ¿no? Espera que yo acabe, ¿no? Tenemos que acercarnos hacia Dios, hablar con Él, no con ese carácter de mi hija, ¿no? Pero sí acercarnos a Dios a hablar con Él. Hablar con esa necesidad, con esa inquietud, Señor, con esa importancia, ¿no? De ir, de acercarnos a Él y orar, buscar su voluntad. Y eso que nosotros estamos haciendo, se lo tenemos que enseñar a otros. ¿Cómo? Con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Cuando nos llaman a orar en la iglesia, ahí estoy, soy de ejemplo, porque otros me están viendo. Uno enseña más a los hijos con los hechos que con las palabras, ¿no es cierto? Si yo le digo a mis hijas: no mientan, y yo todo el tiempo paro mintiendo, ellas van a aprender a mentir, por más que yo les diga no lo hagan. Pero cuando yo les digo no mientan y yo no lo hago, pues tengo autoridad para hacerlo. Entonces, hermanos, Dios quiere que ustedes enseñen con autoridad. Tienen que enseñar a otros. Yo aprendí a orar porque cuando yo era desde muy chica hasta que me casé y vivía con mis padres, yo me despertaba en la madrugada y escuchaba a mi papá orar. Es más, cuando yo dormía a veces era media miedosita, pero cuando despertaba el ojo con miedo y escuchaba a mi papá que estaba orando, me quedaba tranquila. Yo sabía que si yo me despertaba con dolor o con miedo, iba a encontrarlo en la sala, orando. Muchas veces él, cuando yo estaba enferma, venía y se ponía a orar al lado de mi cama. Cambiaba de lugar nada más. Venía de la sala y se sentaba a mi lado y se quedaba orando a mi lado hasta que
yo esté mejor. Eso se aprende con el ejemplo. No me decía todos los días, hijita, hay que orar, hay que orar, hay que orar. No, yo lo veía orar. Qué tranquilidad y seguridad da un padre, da a los hijos un padre que ora. Yo me sentía tranquila, segura, sabiendo que cualquier cosa que pasaba iba a encontrar a él orando. Yo me imagino que los discípulos se sentían seguros cada vez que veían a Jesús orar. Por eso es que ellos no querían que Jesús muera, ¿no? Que sea entregado. Se sentían seguros y tranquilos con Jesús ahí. Pero Jesús, ¿qué les tuvo que decir? Es tiempo que yo me vaya, pero el Espíritu Santo va a venir para estar con ustedes todo el tiempo. Jesús, si se quedaba, ¿no? Y la palabra se extendía y predicaban por todos lados, Jesús no iba a poder teletransportarse por todo el mundo para estar con todos los demás. Pero por eso necesitó mandar al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sí esté con todos nosotros en cualquier momento y en cualquier lugar. Jesús tuvo su tiempo en la tierra. Ahora está el Espíritu Santo. Y tenemos que mostrarlo por medio de nuestras vidas. Cuando tú oras y tienes esa relación personal con Dios, tú muestras el fruto del Espíritu a través de ti. Por eso es que la gente dice, qué rara esta persona, ¿no? Está pasando por tantas cosas, pero todavía puede sonreír. ¿Es él? ¿Es esa persona? No, es el Espíritu Santo, es el fruto de esa relación con Él. Es el fruto. Hermano, tienes que ponerle ganas a la oración. Tienes que ponerle prioridad a la oración. Tienes que pararte firme y orar por tus hijos, orar por tu familia, orar por tu iglesia, orar por los que aún no son salvos. Es tiempo de que la iglesia se pare a orar. Es tiempo que los hijos de Dios en sus casas, en sus hogares, se metan a su cuarto, cierren la puerta y se pongan a orar. Es tiempo. El tiempo se acerca, es tiempo. Y la palabra dice lamentablemente que en los últimos tiempos el corazón de muchos se enfriará. Y no está hablando obviamente de los que no son creyentes, porque ya están bien fríos. Está hablando de nosotros, los hijos de Dios. No seas uno de ellos. ¿No quieres que tu corazón se enfríe? Pues métele carbón. ¿Cómo enciendes cómo le hicimos la fogata? ¿Qué le pones a la madera o al carbón para que se encienda? ¿Más aire? ¿No? Empieza, no sé, Marce es el experto en las fogatas y en las parrillas, y ahí lo ves armando su casita con los carboncitos y con las leñitas, y no sé, ahí lo veo ahí, y echándole aire y todo, ¿no? Para que se encienda el fuego. ¿No quieres enfriarte? Pues métele, ¿no?, aire a tu vida. El viento del Espíritu Santo, hermano. Ese es el viento que necesitas para poder encender tu corazón. No dejes que se apague. No dejes que se consuma. Échale viento. Échale más. Ya es tiempo.